¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando aquí por la pantalla de C5N. Un arranque distinto esta noche para conversar con usted, para que intentemos reflexionar sobre aquello que nos rodea y tratar de tener también pensamiento crítico a la hora de juzgar, bueno, cuáles son los argumentos que realmente nos llevan hacia el lugar que queremos y cuáles intentan desplazarnos precisamente de ese lugar. No le voy a hablar de 1984, esa genial novela que escribió en su momento, allá por el año 1948, George Orwell, este escritor que realmente ha dado a luz uno de los grandes clásicos de la literatura universal. No le voy a hablar de ese argumento, usted ya lo conoce, ya lo ha leído. Volvemos permanentemente a los clásicos, volvemos siempre a esa especie de distopía que escribió Orwell, donde plantó un mundo dividido en tres superpotencias que estaban permanentemente en guerra y donde eso se trasladaba directamente al interior de las sociedades, puntualmente a la que describe George Orwell, vinculado a esta historia, a 1984, donde la gente vive atacada por la incertidumbre, vive prácticamente en estado de shock. Y eso, claro está, tergiversa y manipula en gran medida la forma en la cual llevan adelante su vida. Por supuesto, yo le decía, hablábamos de una distopía. ¿Qué es esto? Bueno, es aquello que uno prevé en el futuro, pero que en lugar de ser utópico, en lugar de ser algo que va a buscar un beneficio en términos de cómo está organizada la sociedad, bueno, lo que prevé es justamente lo contrario. Lo que viene es peor de lo que tenemos en este momento. Y Orwell hace ese ejercicio. Fíjese cómo será que allá por el año 1948, ya pasada la Segunda Guerra Mundial, Orwell dice, bueno, las cosas van a estar peor y no mejor allá por 1984. Hace un ejercicio hacia el futuro, traza una línea que pega directo en un plano totalmente distinto al que Orwell por lo menos preveía. Y sin embargo, ¿cuántas cosas, cuántos elementos de esa historia se acercan una y otra vez para describir nuestra realidad? En esa historia está en gran medida el Gran Hermano. Usted lo recuerda, o quizás lo ha leído, o quizás lo ha visto, ese gran ojo que todo lo observa, que todo lo ve y que por supuesto remite permanentemente a que uno se siente observado. Y entonces uno ya no es libre de hacer lo que desea. ¿Por qué? Porque hay una sociedad del control, porque hay una sociedad que tiene un poder totalitario y ese poder manipula a diestra y siniestra. Hay un personaje central de la historia. Yo no le voy a contar la historia, pero usted sabe que hay un personaje central que se llama Winston Smith, es un hombrecito gris, es un hombre que tiene una tendencia a algo que está prácticamente prohibido en esa sociedad del futuro distópica, como es reflexionar, como es pensar. Y, por supuesto, ocupa un cargo en lo que es el partido dirigente, el partido gobernante, aquello que de alguna manera remite a ocupar una posición en una determinada estructura. Este hombre, Winston Smith, que de a ratos tiene ese reflejo de reflexionar en lo que está pasando, que se enamora perdidamente de una muchacha que se llama Julia, y ella también lo ayuda a darse cuenta un poquito de todo aquello que acontece. Este Winston Smith trabaja en un lugar que es icónico y que usted va a recordar perfectamente, como es el Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad, usted lo recuerda perfectamente bien, no solamente se encarga de reescribir la historia de forma tal de que introduce mentira donde había una verdad determinada, es decir, paradójicamente, irónicamente se llama el Ministerio de la Verdad, sino que además reescribe también el presente, de forma tal de que los testimonios que van quedando del presente y del pasado empiecen a machear, empiecen a tener cierta consonancia con aquello que quiere este poder totalitario que se diga y que también se recuerde. Y esto es solamente una parte de la vida de Winston Smith. Hay algo que se llama, y es importantísimo, la neolengua. La neolengua es una lengua que promueve el poder central en esta historia, este poder totalitario, y que lo que hace paradójicamente es imponer algo que va vaciando de a poco. Le va sacando palabras a ese lenguaje, la transforma en una especie de nueva lengua, pero claro, es cada vez más difícil pensar, porque pensamos con palabras y porque cada vez hay menos palabras en esa especie de nuevo idioma que ese gobierno, que ese poder central trata de imponer. Cuántos elementos que nos tocan de lleno. Pero yo lo que quería marcarle esta noche es que hay un momento, hay un lugar en esa historia, por eso no pretendía contársela, sino sencillamente hacer alusión a esto, que se denomina esto que usted ve aquí en pantalla, los 2 minutos del odio. Dentro de la historia,
el personaje central tiene que sentarse en un salón rodeado de otros miembros del partido, obligado una vez por día para presenciar, para ser protagonista de lo que se denominan los 2 minutos del odio. Y los 2 minutos del odio, en una adaptación cinematográfica, a ver, arrancan de esta manera. Vamos a verlo, señor director. This is our land. A land of peace and of plenty. A land of harmony and hope. This is our land. Oceania. These are our people. The workers, the strivers, the builders. These are our people. The builders of our world. Struggling, fighting, bleeding, dying. On the streets of our cities and on the far-flung battlefields. Fighting against the mutilation of our hopes and dreams. Who are they? Y así arrancaban los 2 minutos del odio, con algo que es para mí un elemento que es protagónico de nuestro presente, que es quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Y fíjese cómo dentro de lo que era ese partido totalitario que gobernaba en Oceanía, porque claro está del lado de enfrente, como dice ahí, estaba Eurasia y estaban en guerra, o se suponía que estaban en guerra, que en esas descripciones de quiénes somos nosotros, bueno, ¿qué había? Bueno, nosotros somos los que trabajamos, nosotros somos los forjadores del futuro, somos también, ¿sabe qué? Somos el pueblo. Somos el pueblo. Y permanentemente, en esos 2 minutos del odio, fíjese cómo un día tras otro era exactamente lo mismo, permanentemente. Era un relato que prácticamente se llevaba adentro, que se trataba de concientizar. Y quiénes eran los otros, ¿no? Bueno, eran el enemigo, justamente eso. Y así empezaba esta especie de ejercicio del odio que este protagonista de la historia, Winston Smith, tenía que atravesar una y otra vez. Claro, uno se pregunta cómo el odio, por qué el odio, pero más importante que eso, que ahora lo vamos a hablar, es el concepto de pueblo. ¿Cuánto de nuestro lenguaje está todavía en disputa? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Cómo lo denominamos y cómo plantamos de un lado y del otro esta especie de línea que separa lo que son los conceptos fundamentales para vivir en democracia? ¿Qué entendemos por cada uno de esos conceptos? Por eso me permito agarrar algo del presente, para tratar de ponerlo al lado de esto que usted acaba de ver. Viviana Canosa por un lado, Laura Ingraham por otro, 2 periodistas que representan o que al menos han estigmatizado en gran medida aquello que tiene que ver con los populismos y por otro lado que se han embanderado en lo que es la derecha, la extrema derecha, la nueva derecha, que sabe que dice que ellos son el pueblo. Fíjese. No puedo creer el cinismo de la clase política que tenemos. Y lo lamento. Yo acá no estoy sentada porque me dan sobres, porque laburo para uno, yo laburo para mí, para mi hija, para mi casa, para mis padres, para mi familia y para mi pueblo. Yo no le puedo mentir a la gente. Esta conversación se está tornando pornográfica y desagradable. We're Americans. And we need America, we need a president who believes in the Constitution and who will fight for us, not against us, treat us like an ally, not an enemy, fight alongside with us. We are not the enemy, we're the people. We're not your servants. You're ours. Let's give the power back to the people. And let's elect Donald Trump, President of the United States.
Bueno, puede aplicarse al pasado, puede ser el presente. Eso era una convención del Partido Republicano allá por el año 2016, pero después siguió una y otra vez sistemáticamente. Las pongo juntas porque se parecen, ¿no? Y porque los argumentos son parecidos y porque, por supuesto, son representativos también de algunos referentes de la política. No solamente de la Argentina, sino también de otras partes del mundo, por supuesto, también de los Estados Unidos. Pero hay algo fundamental, hay algo que tiene que ver con el odio, con la agresión, con la violencia, que tiene características simbólicas, pero sobre todas las cosas con el ejercicio del odio. ¿Por qué el odio es utilizado de esta manera? Mire, por una razón fundamental, porque aglutina. Porque los aglutina a todos sin generarles algún tipo de argumentación por la cual están allí juntos, salvo justamente el odio. Es decir, no se generan causas políticas, no hay ningún tipo de objetivo que tenga un carácter político, no hay ninguna causa colectiva allí. Lo único que hay es el odio como un aglutinador, como algo que los junta de alguna manera para señalar algo más. Y por eso le sirve a la derecha justamente esto, por eso le sirve ser violenta, por eso le sirve ser disruptiva en términos de lo que uno considera incluso las cuestiones más centradas en la moral y uno podría decir también hasta en la ética de lo que se propone. Y tenemos infinidad de ejemplos del presente, desde cuestiones tan básicas como lo que propone Javier Milei, el derecho a morirse de hambre, el derecho a vender órganos en un mercado bajo total libertad y así tantas otras cosas. Pero no me quiero ir de 1984. En esa especie de bloque que son estos 2 minutos de odio, hay una segunda parte. En esa segunda parte, en la película y en el libro, remite justamente a un personaje que se llama Emmanuel Goldstein. Usted lo va a ver ahora en pantalla. Emmanuel Goldstein va a aparecer en pantalla y inmediatamente todos aquellos que forman parte de ese partido van a empezar a ejercitar el odio de distintas maneras. Le van a gritar a la pantalla, le van a tirar cosas a la pantalla, pero lo que quiero que usted preste atención, porque Goldstein fue alguien que fundó el partido gobernante en su momento, pero que después se hizo disidente al darse cuenta de todo lo que se aplicaba, del principio del odio, de la manipulación que ejercía este gobierno dentro de lo que era la historia de 1984. Aparece Goldstein en esa pantalla. Yo quiero que preste atención, debajo de lo que son los gritos de aquellos que están ejercitando esos 2 minutos de odio, lo que Goldstein va diciendo en esa filmación. Lo ponen allí para que le griten, para que le tiren cosas, para que ejerciten este odio y que al mismo tiempo los aglutine a todos. Pero debajo, fíjese bien, lea bien lo que Goldstein termina diciendo. As we grasp at victory, there is a cancer, an evil tumor, growing, spreading in our midst. Shout! Shout! Shout out his name! Nothing the party does is good. Even the world stands is good. The party wants you to believe we are at war, so as to channel your emotions away from their rightful target. The party never has that. He is a good. Goldstein les va diciendo distintos elementos que forman parte de su realidad y ellos le gritan de forma de demostrarle el odio. Por supuesto, yo le decía, hay tantas características que tienen que ver con nuestro presente, pero para mí hay un dato que es fundamental, que pasa en 1984 y también nos pasa en la Argentina y en gran parte del planeta, que es que estamos bajo una situación crítica. En aquella historia, en una situación difícil en términos de que se suponía que estaban en guerra, que pasaban muchísimas privaciones, que había directamente una especie de limitación al ejercicio de la libertad bien entendida en términos de la convivencia con el otro. En este caso, en nuestra Argentina, por supuesto, hay una crisis social realmente importante, vinculada a una crisis económica, vinculada a elementos que la verdad que datan de la Argentina de muchísimo tiempo y otros que son recientes, por ejemplo, lo que es la deuda. Pero sin ninguna duda, uno se pregunta cuál es el verdadero objetivo que tiene la derecha planteando el odio. Bueno, el verdadero objetivo es justamente generar esos antagonismos sin que anide entre nosotros la posibilidad del verdadero antagonismo, que es entre aquellos que son los beneficiados de la sociedad, que es un círculo mínimo, que realmente se imponen una y otra vez y que concitan y generan una concentración de poder absoluto, y aquellos que realmente están buscando mayor cantidad de derechos
y un mayor bienestar. La verdadera discusión tiene que ver con la lucha de clases, la verdadera discusión tiene que ver con la posibilidad de redistribuir la riqueza que ya se generó, no la que se va a generar en un futuro, no el flujo, sino el stock de riqueza que hay en la Argentina y, por supuesto, cuestiones que son anexas y que tienen que ver con nuestro presente, como las discusiones que se están dando en el Congreso en este momento vinculado a la renta inesperada, pero también la forma progresiva que debieran tener los impuestos en la Argentina y hasta muchísimas otras cosas que realmente son importantes, como por ejemplo la inflación y cómo detener eso que termina erosionando los ingresos y que termina siendo una arquitectura de la desigualdad. En esta Argentina, que es más desigual y que es menos inclusiva, que los verdaderos debates aniden entre nosotros y que no haya, un desplazamiento hacia aquellas cosas que la verdad que no tienen ningún sentido, como es el antagonismo que marca una y otra vez sistemáticamente nuestra derecha.